Antes de empezar la historia, recuerda suscribirte y dejar tu like. Cuando lleguemos a 1000 suscriptores habrá un vídeo especial. Ahora sí, vamos con la historia. El cielo se abrió como una herida brillante la noche en que llegaron. No fue un amanecer, ni una tormenta, ni siquiera un cataclismo terrestre. Fue algo peor, una flota que cubría el firmamento, un enjambre metálico que apagaba las estrellas con su sola presencia. Aquellos que levantaron la vista juraron haber visto un muro infinito de acero y luz, y por primera vez en siglos, la humanidad entera se quedó sin palabras. Los noticieros transmitieron imágenes de naves gigantescas que eclipsaban ciudades enteras. Parecían catedrales flotantes, cargadas de una solemnidad fría y brutal. Los extraterrestres no anunciaron su llegada con mensajes de paz, ni con discursos preparados. Se limitaron a descender lentamente, seguros, arrogantes, como conquistadores que ya daban por hecha la victoria. En cuestión de horas, los líderes de la coalición alienígena hablaron al mundo. La transmisión apareció en cada pantalla, en cada dispositivo, incluso en las radios antiguas. Eran voces profundas, moduladas, acompañadas de imágenes de seres altos, con piel metálica o traslúcida, y ojos que no conocían compasión. Humanos, declaró uno de ellos. Habéis sido observados. Habéis sido juzgados. Sois la última especie que se aferra a lo inútil, a lo obsoleto. Y por ello, seréis purgados. En los centros de mando terrestres, generales y presidentes se miraban unos a otros con el rostro desencajado. El enemigo no solo era poderoso, era la unión de muchas especies de la galaxia, unidas en una sola flota. Habían derrotado imperios, arrasado civilizaciones más antiguas que la historia humana, y ahora posaban su mirada sobre la Tierra como un león sobre una presa indefensa. Pero lo que más desconcertó a los invasores fue lo que vieron en las transmisiones militares. Soldados humanos empuñando fusiles de asalto, pistolas, cuchillos, y en algunos lugares, incluso arcos y ballestas. Aquello provocó un eco de risas entre las filas alienígenas. ¿Munición sólida? ¿Pólvora? ¿Proyectiles metálicos? Eran reliquias de museo, vestigios de una era primitiva. En el corazón de la flota invasora, los comandantes intercambiaban comentarios con desdén. Ni siquiera será una guerra, dijo uno con voz metálica. Será una limpieza. Verlos cargar esas armas es como observar a niños jugando con piedras, añadió otro, provocando carcajadas entre sus filas. Pero el desprecio no tardaría en convertirse en sorpresa. La primera batalla ocurrió en las afueras de Nueva Delhi. Una nave nodriza desplegó cientos de drones de combate con escudos energéticos capaces de resistir descargas de plasma. Descendieron sobre los barrios pobres como si la resistencia fuese un mero trámite. Y entonces, entre los escombros de una vieja fábrica, un grupo de soldados humanos abrió fuego. El sonido de los rifles de asalto retumbó como un trueno antiguo. Balas de metal perforaron el aire, invisibles a los sensores alienígenas. Los drones, diseñados para absorber rayos láser o neutralizar descargas de energía, no reaccionaron. La primera ráfaga destruyó a una docena de máquinas. La segunda abrió huecos en sus formaciones. Los informes que llegaron al comando alienígena fueron caóticos. Nuestros escudos no detectan los proyectiles. Se mueven demasiado rápido y sin firma energética. Estamos perdiendo unidades ante armas primitivas. Los comandantes no lo creían. Ordenaron ajustar los sensores, recalibrar los sistemas defensivos, pero nada funcionó. Para cada rayo de plasma que los drones disparaban, los humanos respondían con ráfagas que atravesaban blindajes imposibles de romper con tecnología de energía pura. En una calle, un francotirador humano con un rifle de cerrojo, un arma diseñada hacía más de un siglo, abatió a un oficial alienígena de rango alto. El disparo atravesó el casco brillante y apagó la vida de aquel ser sin que ninguna alarma se activara. Los escudos no reconocieron el proyectil. La bala era invisible para ellos. Los alienígenas, por primera vez en milenios, experimentaron algo que no estaba en sus simulaciones: miedo. Las imágenes comenzaron a circular entre sus tropas. Soldados humanos, sucios de barro y sangre, empuñando rifles oxidados, disparando entre ruinas, levantándose una y otra vez incluso después de haber sido heridos. Aquello no era disciplina tecnológica. Era algo más, una furia salvaje, una voluntad de resistir aunque todo indicara lo contrario. Los líderes de la coalición comenzaron a reunirse de emergencia.
¿Cómo es posible? Rugió uno de los estrategas. ¿Cómo pueden nuestras defensas caer ante proyectiles de metal? Es una anomalía, contestó otro. Solo necesitamos tiempo para adaptarnos. Pero ese tiempo era lo único que los humanos no estaban dispuestos a conceder. En cada ciudad del mundo, las viejas armas salieron de los armarios y de los sótanos. Fusiles de caza, pistolas heredadas, machetes oxidados, incluso cañones de museos. Cada pedazo de metal que pudiera lanzar otro pedazo de metal se convirtió en la herramienta de resistencia. El planeta entero estaba armado con lo que los invasores llamaban basura, y esa basura estaba causando estragos. La primera jornada terminó con una cifra inconcebible para los alienígenas: miles de drones destruidos, varios oficiales muertos y el prestigio de su armada intacta hecho pedazos. Un silencio sepulcral se apoderó de la sala de mando de la nave insignia. Los comandantes, que antes se habían reído, ahora guardaban los ojos fijos en las pantallas. Uno de ellos, con voz grave, pronunció las palabras que cambiarían la percepción de toda la galaxia. Estos humanos no son un error estadístico. Son un problema. El eco de esa frase retumbó entre ellos mientras las imágenes de soldados con armas oxidadas seguían apareciendo en las transmisiones. Y fue en ese instante, en ese primer choque, cuando los extraterrestres supieron que había algo profundamente inquietante en la humanidad. Que las armas obsoletas no eran simple atraso, sino un misterio que amenazaba con derrumbar siglos de superioridad tecnológica. Lo que aún no sabían era la razón. El amanecer después de la primera batalla no trajo calma, sino una inquietud aún más densa que el humo de las ruinas. La humanidad había resistido, sí, pero nadie se atrevía a celebrarlo. En las calles devastadas, entre los escombros de edificios derrumbados y el olor a pólvora impregnando el aire, los sobrevivientes apenas creían lo que habían visto: drones alienígenas ardiendo en el suelo, derribados no por armas futuristas, sino por balas viejas, por proyectiles sólidos que jamás debieron ser eficaces contra tecnología de otro mundo. Mientras tanto, en la nave insignia de la coalición galáctica, el caos se disfrazaba de análisis. Los estrategas se reunieron en un salón de mando cubierto de pantallas, observando repetición tras repetición de los enfrentamientos. El desconcierto era absoluto. No tiene sentido, gruñó un almirante con voz cavernosa, golpeando la mesa. Es metal arrojado a velocidades absurdas. Eso no debería penetrar nuestros escudos. Nuestros sistemas defensivos fueron diseñados para absorber energía, para dispersar radiación, para neutralizar haces de plasma, respondió otro. Nadie imaginó que tuviéramos que protegernos de esto. Esto era pólvora, plomo, acero. Una tecnología que en la escala galáctica era tan primitiva como el fuego encendido con piedras. Y sin embargo, esa misma primitiva brutalidad había desbaratado el orgullo de la flota. En la Tierra, los humanos se reagruparon con rapidez. Lo que el enemigo llamaba atraso, ellos lo llamaban instinto de supervivencia. Ciudades enteras comenzaron a organizarse, talleres mecánicos improvisaron municiones, fábricas abandonadas se reactivaron para producir rifles, y en las zonas rurales, los granjeros afilaron herramientas que de pronto se convirtieron en armas de guerra. Los informes se repetían por todas partes. En Moscú, un grupo de cazadores abatió a un destacamento de exoesqueletos alienígenas con rifles de caza y trampas explosivas hechas con fertilizantes. En el desierto de Nevada, motociclistas armados con viejas escopetas asaltaron un convoy de drones, destrozándolos antes de que pudieran reaccionar. En Buenos Aires, un francotirador con un fusil Mauser de la Segunda Guerra Mundial derribó un transporte enemigo desde un rascacielos en ruinas. Los alienígenas, incrédulos, observaron todo esto con ojos cada vez más abiertos. Para ellos, la guerra siempre había sido una cuestión de cálculos, trayectorias energéticas, potencias de plasma, ecuaciones de impacto. Todo podía anticiparse. Todo podía predecirse. Pero los humanos no obedecían ningún patrón. Sus armas obsoletas no tenían huella energética detectable. Sus balas eran invisibles para rádares y sensores. Eran como sombras imposibles de rastrear, proyectiles que viajaban más rápido de lo que cualquier inteligencia artificial podía procesar. Los comandantes de la coalición comenzaron a debatir con una mezcla de frustración y temor. Esto no es estrategia, dijo uno de ellos. Es barbarie. Una barbarie que nos está derrotando. No, no lo entiendes, respondió otro. No es barbarie. Es ingenio.
Es imprevisibilidad. No existe algoritmo que pueda anticipar a una especie que dispara metal en todas direcciones sin depender de energía detectable. Mientras en las naves el desconcierto crecía, en la Tierra la guerra adquiría un nuevo rostro. No era solo cuestión de ejércitos. Cada civil, cada persona con acceso a un arma vieja, se convirtió en soldado. En las calles de Berlín, niños transportaban cajas de municiones a escondidas. En los suburbios de Lagos, los ancianos enseñaban a los jóvenes cómo disparar rifles de cerrojo heredados de generaciones pasadas. En las montañas de los Andes, comunidades enteras construían barricadas con dinamita de las minas. Y en medio de esa resistencia improvisada, una figura se convirtió en leyenda, un francotirador conocido solo como el Lobo. Usando un rifle anticuado, lograba derribar naves de exploración con precisión quirúrgica. Los alienígenas lo catalogaron como una amenaza de alto nivel, incapaces de comprender cómo alguien con un arma obsoleta podía alterar sus operaciones. Los drones enviados a capturarlo fracasaban una y otra vez. El Lobo no solo disparaba, jugaba con el terreno, se ocultaba en edificios derrumbados, utilizaba espejos y sombras para engañar a los sensores. Su risa resonaba en las transmisiones interceptadas. ¿Escudos impenetrables?, decía con tono burlón. Solo necesito una bala bien colocada. Los soldados alienígenas, acostumbrados a enfrentar adversarios que usaban tecnologías previsibles, empezaron a sentir la presión psicológica. Nunca sabían de dónde vendría el próximo disparo. Nunca sabían qué esquina o tejado ocultaría a un humano con una vieja escopeta. Las tropas invasoras comenzaron a experimentar lo que jamás habían sentido: paranoia. Un oficial de la coalición lo expresó en un informe secreto. No luchamos contra una especie primitiva. Luchamos contra fantasmas que disparan desde las sombras con armas imposibles de anticipar. Cada humano con un rifle es un monstruo invisible para nuestra tecnología. Y mientras el miedo se extendía en el corazón del enemigo, la Tierra descubría algo nuevo: unidad. Naciones que llevaban décadas enfrentadas dejaron de lado sus disputas. No había banderas ni himnos, solo una consigna: resistir. La humanidad, por primera vez en siglos, se sentía un solo pueblo. Pero entre las filas humanas también crecía una pregunta: ¿por qué esas armas obsoletas funcionaban tan bien contra un enemigo tan avanzado? ¿Era simple suerte? ¿Era un error de diseño en los escudos alienígenas? ¿O había algo más profundo, un secreto que los propios humanos desconocían? En la nave insignia, un científico de la coalición comenzó a sospechar la verdad. Tras estudiar restos de munición recogidos en el campo de batalla, descubrió un patrón alarmante. Las armas humanas no eran simplemente invisibles a los sensores, eran algo peor: representaban un punto ciego en toda la evolución tecnológica de la galaxia. Si esa sospecha era cierta, entonces la humanidad no era una anomalía. Era la pesadilla que ninguna especie había querido enfrentar. La guerra apenas comenzaba, y los invasores empezaban a comprender que su arrogancia los había cegado. Lo obsoleto no era una debilidad. Era un arma. Y ese descubrimiento estaba a punto de desatar un miedo aún mayor. El laboratorio de la nave insignia estaba en silencio absoluto. Solo se escuchaba el zumbido de las máquinas analizando fragmentos de balas humanas recogidas en el campo de batalla. Cristales translúcidos mostraban gráficas incomprensibles para la mayoría de las especies de la coalición. Y allí, entre fórmulas proyectadas en el aire, un científico alienígena llegó a una conclusión que heló la sangre de todos los presentes. No se trata solo de que nuestras defensas no detecten la munición, dijo con voz temblorosa. Es que jamás fueron diseñadas para hacerlo. Los comandantes lo miraron incrédulos. Explícate. El científico giró una pantalla holográfica mostrando la trayectoria de un proyectil humano disparado desde un simple fusil. Nuestros escudos fueron creados para absorber radiación energética, plasma, rayos láser, haces de partículas. Todo lo que consideramos avanzado. Pero los proyectiles humanos carecen de firma energética. No emiten calor detectable. No generan ondas que nuestros radares reconozcan. Son invisibles. Un silencio gélido se extendió por la sala. Eso significa, continuó el científico, que toda nuestra civilización, toda nuestra evolución militar, se construyó sobre un error fatal. Asumimos que las armas de energía reemplazaron para siempre a las armas físicas.
Nos volvimos incapaces de concebir que alguien siguiera disparando metal. Y ahora, estamos pagando ese descuido. Uno de los almirantes golpeó la mesa con furia. ¿Me estás diciendo que hemos sido derrotados por pólvora? ¿Por explosivos químicos primitivos? El científico lo miró con gravedad. Sí. Y peor aún, los humanos no lo usan por atraso. Lo usan porque jamás abandonaron la brutalidad de lo imprevisible. En la Tierra, ese mismo día, los soldados humanos comenzaron a notar algo extraño. Cada disparo, cada explosión improvisada, generaba un efecto desproporcionado en el enemigo. Una simple granada casera podía desactivar un blindado alienígena que resistía tormentas de plasma. Las viejas minas terrestres, enterradas en caminos olvidados, explotaban bajo las patas metálicas de los exoesqueletos, destruyéndolos sin que sus sensores lo anticiparan. En las calles de Estambul, un grupo de jóvenes había convertido botellas de vidrio en bombas incendiarias. Las lanzaban contra drones que, incapaces de registrar la amenaza, caían envueltos en llamas como insectos atrapados en ámbar. La escena recorría las pantallas humanas con un mensaje claro: no era la tecnología lo que decidía la guerra, sino la astucia. El mundo comenzó a entender el secreto. No era un milagro ni una coincidencia. Era la realidad. Los alienígenas nunca se habían preparado para luchar contra proyectiles sólidos. Toda su arrogancia se basaba en una sola suposición: que la galaxia había dejado atrás esa etapa. En las reuniones de emergencia de la coalición, la tensión crecía. Algunos proponían una retirada temporal, otros exigían el exterminio inmediato de la humanidad antes de que el secreto se propagara a otras especies. Si este conocimiento llega más allá de la Tierra, advirtió un comandante, todo el equilibrio galáctico se derrumbará. Cada civilización recordará sus viejas armas, y nuestros escudos se volverán inútiles. No podemos permitirlo. Pero no podían impedirlo. Porque el mensaje ya estaba saliendo de la Tierra. Grabaciones de soldados humanos derribando naves con rifles anticuados se filtraban en canales de comunicación interestelar. El mito crecía: los humanos habían derrotado a la coalición con hierro y pólvora. En el frente, la guerra adquirió un nuevo ritmo. Los humanos comenzaron a explotar su ventaja con brutal creatividad. En las selvas de Brasil, guerrilleros escondidos utilizaban arcos y flechas impregnadas de veneno, invisibles para cualquier dron. En el Ártico, cazadores inuit armados con rifles de cerrojo abrían fuego desde la niebla helada, abatiendo tropas alienígenas incapaces de detectar de dónde provenían los disparos. Un grupo de ingenieros en Varsovia reconstruyó tanques de museo y los lanzó contra patrullas de la coalición. Los proyectiles de esos monstruos de acero, que en otro tiempo parecían reliquias oxidadas, perforaban blindajes que ningún arma de plasma lograba dañar. La humanidad entera había convertido el atraso en un arma definitiva. Pero lo que más aterraba a los alienígenas no eran las armas en sí, sino los humanos que las empuñaban. Soldados que cargaban contra máquinas 10 veces más grandes que ellos, campesinos que se lanzaban con machetes contra drones, ancianos que disparaban fusiles de caza con una precisión imposible. Un oficial alienígena lo resumió con voz temblorosa en un informe interno. No estamos luchando contra armas. Estamos luchando contra la voluntad de una especie que nunca dejó de matar con las manos, con cuchillos, con balas. Ellos son el pasado que creímos enterrado, y ahora es nuestro futuro. En una operación desesperada, la coalición intentó capturar vivo a un grupo de soldados humanos para interrogarlos. Querían entender por qué seguían usando esas armas. El resultado fue un desastre. Los humanos, rodeados, hicieron detonar explosivos improvisados, llevándose consigo a decenas de invasores. Ni uno se rindió. Ese acto se convirtió en símbolo. En las pantallas de la coalición, un soldado humano, cubierto de sangre y polvo, sonreía mientras encendía la mecha de dinamita. Esa imagen se transmitió en secreto entre las filas alienígenas, convirtiéndose en un espectro que recorría las trincheras. Los humanos no temen morir, si con ello matan contigo. La verdad estaba clara. Las armas obsoletas no eran un vestigio romántico del pasado. Eran el recordatorio de que la humanidad había seguido un camino distinto al resto de la galaxia. Un camino en el que la brutalidad primitiva, la violencia desatada y la imprevisibilidad eran parte de su naturaleza. En las salas de mando alienígenas, los estrategas comenzaron a murmurar con miedo lo que ninguno quería admitir. Los humanos no usan armas obsoletas porque no puedan avanzar.
Las usan porque nadie más en la galaxia tuvo el valor de conservarlas. Y esa verdad, brutal y simple, amenazaba con destruir no solo la guerra, sino todo el orden galáctico. Cuando cayó la noche sobre la Tierra, las ciudades ardían iluminadas por incendios y disparos. Pero en cada esquina, en cada ruina, en cada sombra, había humanos esperando con armas primitivas en las manos. Y en las naves de la coalición, el miedo se extendía como una plaga. Lo obsoleto ya no era símbolo de debilidad. Era la razón por la que los humanos eran temidos. Y la guerra apenas empezaba a revelar lo peor de ellos. El planeta entero ardía. Desde las ruinas de ciudades antiguas hasta los desiertos más remotos, la humanidad había comprendido que no se trataba de resistir. Había llegado la hora de contraatacar. Durante siglos, los humanos habían dividido el mundo en fronteras, en banderas, en lenguas que los separaban. Pero aquel día, esas diferencias se derrumbaron como muros de arena ante la marea de fuego. No había países. No había ejércitos individuales. Había una sola causa: sobrevivir. En un antiguo búnker militar bajo las montañas de los Cárpatos, los líderes humanos improvisaron un consejo de guerra global. Generales, ingenieros, hackers, incluso granjeros y médicos, todos conectados por redes clandestinas, discutían un plan que jamás habría sido posible en otro tiempo. No tenemos superioridad tecnológica, dijo un general de voz áspera, con el uniforme raído. Pero tenemos algo que ellos nunca tendrán: la capacidad de improvisar. Los planes comenzaron a fluir como ríos de pólvora. Cada ciudad debía convertirse en un campo de batalla, cada fábrica en un taller de armas improvisadas, cada ciudadano en un soldado. El primer gran contraataque ocurrió en las ruinas de Ciudad de México. La coalición alienígena había desplegado una columna de exoesqueletos blindados avanzando por avenidas destruidas. Sus sensores no detectaron nada anormal. Pero en los balcones de edificios semiderruidos, cientos de hombres y mujeres esperaban. No con láseres, no con armas futuristas, sino con cócteles Molotov encendidos. Cuando la columna pasó bajo ellos, el cielo se iluminó con fuego líquido. Las criaturas metálicas ardieron, retorciéndose en explosiones que sus escudos no pudieron detener. El asfalto se convirtió en un río de llamas mientras los humanos disparaban desde las sombras. La ciudad, que había sido declarada perdida, se transformó en una trampa mortal. En Varsovia, viejos tanques de museo fueron sacados de sus vitrinas. Mecánicos y voluntarios pasaron noches enteras reparándolos con piezas oxidadas, soldando blindajes a mano, montando cañones que habían permanecido en silencio durante décadas. Cuando al fin rodaron hacia las calles, los alienígenas creyeron enfrentarse a juguetes inútiles. Se equivocaron. Los proyectiles sólidos de esos tanques atravesaban las armaduras de los vehículos enemigos como cuchillos en mantequilla. Cada disparo levantaba columnas de humo y chispas azules, mientras las tropas humanas gritaban con furia. El rugido de esas máquinas antiguas resonó en toda Europa como el eco de fantasmas del pasado que regresaban para vengarse. En África, la guerra tomó un rostro distinto. Guerrilleros que conocían cada sendero de la sabana tendieron emboscadas a las patrullas alienígenas. Usaban rifles heredados, minas artesanales y trampas primitivas que ni el sistema más avanzado podía anticipar. Una patrulla entera podía desaparecer bajo un simple puente improvisado cargado con dinamita. En Asia, hackers humanos infiltraron los sistemas de la coalición. No podían destruir sus redes, pero podían llenarlas de ruido, confundir algoritmos, saturar sensores. Cada vez que los alienígenas intentaban calcular patrones de ataque, se encontraban con datos contradictorios, como si la guerra misma se estuviera burlando de ellos. La humanidad no solo estaba peleando con armas obsoletas. Estaba peleando con imaginación. Y esa imaginación era letal. En un pueblo de Sicilia, ancianos con escopetas de caza defendieron sus calles como si fueran fortalezas. En Detroit, fábricas abandonadas se convirtieron en plantas de producción de munición improvisada. En Tokio, ingenieros civiles adaptaron drones comerciales para llevar explosivos caseros, convirtiéndolos en enjambres que cazaban naves de reconocimiento. Cada rincón del planeta ardía con una creatividad desesperada. Y los alienígenas, acostumbrados a guerras limpias y predecibles, comenzaron a comprender que estaban atrapados en un infierno imposible de controlar. En la nave insignia de la coalición, la desesperación se convirtió en miedo. Los informes llegaban sin cesar.
Unidad Alfa destruida por minas terrestres. Columna Beta aniquilada en una emboscada urbana. Comandante de sector abatido por un rifle de cerrojo. Un almirante golpeó la mesa con los puños, las venas lumínicas de su piel brillando con furia. Esto no es una guerra, es una cacería. Estamos siendo cazados por una especie primitiva. Otro comandante, con la voz más baja, respondió. No. Ellos no son primitivos. Nosotros fuimos los ingenuos. Creímos que la guerra era una ecuación. Ellos nos muestran que la guerra es caos. El contraataque humano alcanzó su punto culminante en Nueva York. Allí, entre rascacielos derruidos, miles de civiles y soldados montaron una trampa gigantesca. Condujeron a una nave de asalto alienígena hacia un corredor urbano estrecho. Desde los tejados, francotiradores disparaban sin descanso. Desde las alcantarillas, explosivos improvisados hacían temblar el suelo. Cuando la nave quedó atrapada, un camión blindado lleno de dinamita fue conducido directamente contra su casco. El impacto desató una explosión tan brutal que la nave entera se partió en dos sobre el río Hudson. Las llamas iluminaron el cielo nocturno mientras la multitud rugía con una sola voz. Por primera vez en la historia de la coalición, una nave de asalto fue destruida no por armas futuristas, sino por la furia desatada de una especie que se negaba a rendirse. Ese día, el mensaje se propagó por toda la galaxia. Los humanos no solo resistían. Estaban ganando terreno. Y lo hacían con armas que cualquier otra especie había enterrado hacía milenios. En las trincheras alienígenas, los soldados comenzaron a susurrar con terror una palabra que jamás habían pronunciado: imprevisibilidad. Cada humano podía ser un asesino. Cada esquina podía ocultar la muerte. Cada arma antigua era un demonio que perforaba lo imposible. Al caer la noche, la tierra entera estaba en pie de guerra. Fogatas iluminaban las montañas, explosiones sacudían los océanos, y en las ciudades destruidas, hombres y mujeres brindaban con botellas vacías transformadas en armas. La coalición, que había llegado como un imperio seguro de su victoria, ahora estaba al borde del colapso. El contraataque humano había comenzado. Y con él, nació la verdadera pesadilla galáctica, una especie que jamás abandonó lo obsoleto. En las profundidades del espacio, dentro de la nave insignia de la coalición, el ambiente había cambiado. Donde antes reinaba la soberbia, ahora solo quedaba silencio. Los comandantes observaban pantallas saturadas de informes que parecían escritos con la tinta del desastre. Batallones enteros desaparecían. Naves caían bajo la lluvia de proyectiles invisibles. El miedo, un concepto que sus especies apenas recordaban, comenzaba a filtrarse como un veneno en cada palabra. Uno de los altos oficiales, un ser de piel luminosa y ojos sin párpados, habló con voz apagada. Nunca nos había pasado esto. Hemos combatido imperios enteros. Hemos borrado civilizaciones completas. Pero jamás nos enfrentamos a algo así. Sus colegas guardaron silencio. Nadie quería decirlo en voz alta, pero todos lo pensaban: la humanidad no era un error, era una amenaza. En la Tierra, mientras tanto, la resistencia se transformaba en una ola incontenible. Ya no eran solo soldados ni ejércitos improvisados. Era cada persona, cada familia, cada comunidad convertida en un frente. Las ciudades destruidas se alzaban nuevamente, no con edificios, sino con barricadas y trincheras. En Marsella, pescadores lanzaban arpones contra drones que patrullaban la costa. En El Cairo, comerciantes usaban explosivos ocultos en carros de mercado para emboscar a tropas alienígenas. En Chicago, bandas callejeras, antes enemigas entre sí, se unieron para formar escuadrones armados con rifles automáticos rescatados de almacenes olvidados. Y en cada rincón, se repetía el mismo fenómeno: las armas obsoletas, invisibles a la tecnología invasora, convertían a cada humano en un depredador imposible de anticipar. Los alienígenas comenzaron a sentir algo que jamás había figurado en sus algoritmos: paranoia. Sus soldados avanzaban con la certeza de que cada sombra podía ocultar un francotirador. Sus naves descendían con el temor de que un simple camión cargado de dinamita las hiciera estallar. En las trincheras del frente europeo, se registraron transmisiones captadas por los humanos. Un soldado alienígena, con la voz quebrada, gritaba en su idioma incomprensible. Los traductores automáticos apenas lograban captar el sentido: no son soldados, son espectros.
Disparan desde la nada. No podemos verlos. No podemos detenerlos. Ese mensaje recorrió las filas invasoras como un incendio. Los comandantes intentaban mantener la disciplina, pero la semilla del miedo ya había germinado. En los pasillos de las naves, los soldados hablaban en susurros de la risa humana, de los hombres y mujeres que se lanzaban a la muerte con dinamita en las manos, de los niños que convertían juguetes en armas letales. La imagen de un humano encendiendo una mecha antes de explotar junto a un pelotón entero se volvió pesadilla recurrente. En las salas de mando, las discusiones eran cada vez más desesperadas. Debemos retirarnos antes de que la moral se derrumbe por completo. No. Si nos retiramos, todas las especies sabrán que los humanos poseen la clave para derrotarnos. La galaxia entera imitará su barbarie. El dilema era letal. Atacar significaba exponerse a una guerra interminable. Retirarse significaba perder el dominio galáctico. Los humanos, por su parte, no se detenían. Descubrieron que el miedo era un arma tan poderosa como las balas. En Manila, los habitantes dejaron mensajes pintados en las paredes: somos invisibles para ustedes. En Moscú, proyectaron hologramas falsos de francotiradores para obligar a las tropas invasoras a disparar al vacío hasta agotar su energía. El enemigo estaba siendo cazado no solo con armas, sino con terror psicológico. Un episodio en especial marcó la diferencia. En las ruinas de Sydney, un soldado humano quedó rodeado por 5 exoesqueletos alienígenas. Sus compañeros habían caído. No tenía escapatoria. Y en lugar de rendirse, comenzó a reír. Una carcajada larga, salvaje, que resonó por los altavoces de sus enemigos. El soldado levantó un viejo cartucho de dinamita y lo encendió frente a ellos. Los invasores intentaron retroceder, pero fue tarde. La explosión arrasó la plaza, destruyendo a todos, incluyendo al humano. El vídeo del sacrificio circuló por toda la coalición. Esa risa se convirtió en símbolo del terror. Cada soldado alienígena, al escuchar la risa de un humano en el campo de batalla, temblaba como si escuchara la sentencia de muerte. En la Tierra, ese sacrificio no fue visto como una tragedia, sino como inspiración. Se difundió un mensaje que recorrió todo el planeta: si caemos, caerán con nosotros. Si muero, me los llevaré conmigo. La coalición comprendió entonces lo que significaba enfrentar a los humanos. No eran una especie primitiva aferrada a armas viejas. Eran una fuerza imposible de calcular, imposible de contener, imposible de doblegar. En el Consejo de Guerra Alienígena, un silencio pesado reinaba mientras los informes llegaban. Finalmente, un comandante, con la voz quebrada, dijo lo que todos temían admitir: los humanos son el único enemigo que no podemos predecir. Y eso los convierte en el más peligroso. La frase se convirtió en sentencia. Esa noche, en la Tierra, las hogueras iluminaban los rostros exhaustos de millones de hombres y mujeres. Nadie sabía cuánto duraría la guerra, pero todos sabían algo: habían sembrado miedo en los corazones de quienes se creían invencibles. El equilibrio galáctico se estaba rompiendo. El mito del dominio absoluto se desmoronaba. Y la humanidad, con sus armas obsoletas, había demostrado que lo imposible era apenas el comienzo. En los cielos, la flota alienígena tambaleaba entre la retirada y la obsesión. Los invasores comprendían que ya no estaban luchando por conquistar un planeta, estaban luchando por sobrevivir al miedo que los humanos habían encarnado. Y lo peor estaba por llegar. Porque la humanidad, en su brutalidad, aún no había mostrado todo lo que era capaz de hacer. El cielo de la Tierra ardía como nunca antes. Las naves de la coalición, gigantescas y arrogantes, se tambaleaban sobre las ciudades, heridas por una guerra que jamás habían previsto. Lo que comenzó como una invasión segura se había transformado en una pesadilla interminable. Cada día que pasaba, la flota alienígena perdía más territorio, más soldados, más moral. Y entonces, la humanidad decidió dar el golpe final. En un antiguo hangar militar enterrado en los Alpes, ingenieros y mecánicos trabajaban sin descanso. No estaban construyendo nuevas armas, no podían. Pero sí estaban reuniendo todas las reliquias que quedaban: artillería anticuada, misiles olvidados en almacenes, bombas nucleares desmanteladas, rifles que llevaban décadas cubiertos de polvo. Todo lo que alguna vez fue considerado viejo e inútil ahora se convirtió en el corazón del plan. No vamos a vencer con elegancia,
dijo un comandante humano frente a sus tropas. Vamos a vencer con ruido, con caos, con brutalidad. Vamos a recordarle a la galaxia por qué nosotros seguimos disparando cuando todos dejaron de hacerlo. El ataque comenzó al amanecer. Miles de pequeños grupos humanos, dispersos por cada continente, atacaron al mismo tiempo. No fue un solo frente, sino 1000. No fue una ofensiva ordenada, sino un rugido colectivo. En Río de Janeiro, un ejército de civiles armados con rifles de caza disparaba desde las favelas contra patrullas alienígenas. En Pekín, los túneles del metro se convirtieron en madrigueras desde donde salían explosiones que destrozaban blindados. En África, caravanas enteras de camiones cargados de dinamita se lanzaron contra bases invasoras. El mundo entero era un campo de batalla, y la coalición no sabía cómo reaccionar. Su tecnología, diseñada para guerras rápidas y limpias, se desmoronaba ante la barbarie organizada de los humanos. El clímax llegó en el corazón de la invasión, la nave insignia sobrevolando el océano Atlántico. Era el símbolo del dominio alienígena, el eje de todas las comunicaciones, el orgullo de la flota. Los humanos sabían que si caía esa nave, el resto del ejército enemigo se quebraría. El ataque se preparó en secreto. No fue con flotas aéreas, ni con armas futuristas, sino con una mezcla de lo imposible, submarinos de la Guerra Fría cargados con torpedos antiguos, aviones restaurados a mano, barcos pesqueros repletos de explosivos. Una procesión de reliquias avanzaba hacia el coloso que dominaba el cielo. Cuando la nave descendió para lanzar refuerzos, el plan se activó. Los submarinos dispararon sus torpedos. Los barcos pesqueros, enloquecidos, chocaron contra sus costados. Los aviones, muchos pilotados por hombres y mujeres que sabían que no volverían, se lanzaron en picada con bombas improvisadas. Y entonces, desde la costa, una batería de misiles obsoletos, modelos de medio siglo atrás, se encendió con un rugido. Los proyectiles, invisibles para los escudos alienígenas, ascendieron como relámpagos de hierro. Uno tras otro impactaron contra la nave insignia. Las explosiones fueron tan brutales que partieron el cielo en dos. El coloso tembló, se inclinó sobre el océano, y finalmente, con un rugido metálico, se desplomó en llamas contra las aguas del Atlántico. La onda expansiva recorrió continentes enteros. Y en la Tierra, millones de voces estallaron en un grito unísono. En el espacio, el resto de la flota alienígena entró en pánico. Sin comando central, sin moral, sin respuestas, las naves comenzaron a retirarse en desorden. Algunos capitanes desertaron. Otros huyeron hacia rincones lejanos de la galaxia. La invasión, que había comenzado como una operación de limpieza, terminó en caos absoluto. Semanas después, en una asamblea secreta de la coalición galáctica, los líderes supervivientes discutieron la catástrofe. Sus rostros, marcados por la derrota, apenas podían ocultar el terror. Uno de ellos habló con voz quebrada. No se equivoquen. Los humanos no ganaron porque fueran poderosos. Ganaron porque son imprevisibles. Porque lo que para nosotros era atraso, para ellos era ventaja. Otro agregó. En toda la galaxia, nadie guarda armas primitivas. Solo ellos. Y ahora sabemos por qué. Un tercero concluyó con amargura. Ese planeta debe ser evitado. Que quede como advertencia. Quien intente someter a los humanos, firmará su propia sentencia de muerte. En la Tierra, la victoria no fue celebrada con desfiles. No hubo himnos ni discursos triunfales. Solo silencio. Silencio de ciudades en ruinas, de millones de muertos, de familias enteras que jamás volverían a reunirse. Y sin embargo, en ese silencio había algo más, un orgullo oscuro, una certeza brutal. La humanidad había demostrado que lo obsoleto no era un error. Era su sello. Su monstruo. Su advertencia para el universo entero. En un pueblo reducido a cenizas, un niño encontró entre los escombros un viejo revólver oxidado. Lo levantó con curiosidad, lo giró entre sus manos, y sonrió con inocencia. Nadie supo qué pensó en ese momento, pero si los alienígenas lo hubieran visto, habrían sentido el mismo escalofrío que recorrió sus flotas semanas antes. Porque ese día, el universo entero aprendió una verdad inquebrantable. Los humanos nunca dejaron de usar armas obsoletas. Y esa era la razón por la que debían temerles.